Hace poco tiempo se vio por las playas de Tenerife este asombroso animal, un rape abisal o mejor conocido como el pez diablo negro, el cual se hizo viral porque con los dedos de una mano se pueden contar las veces que se había filmado uno de ellos vivo. El pez diablo negro habita en las profundidades del mar, aproximadamente 200 a 2000 metros, lo que hace casi imposible su avistamiento. El pez que fue grabado en Tenerife pocas horas después murió. La causa es incierta, pero los usuarios de Twitter no tardaron en mostrarle empatía al pez por alguna razón con poemas, como el siguiente. Pez diablo, tienes cara de diablo, nadas en el mar con tus aletas de diablo. Eres ciego pero tienes ojos, ojos de pez diablo. ¿Esto qué es? En este video vamos a ir a la profundidad y descubrir cómo se reproducen los peces diablo negro, cómo funciona la antenita que tienen en la cabeza y por qué son tan feos. Bueno, eso último tal vez no. No es muy extraño en el mundo marino la bioluminiscencia. Esta se puede ver en medusas, en calamares y en algunos peces abisal. Y sí, aunque ya es un dato muy conocido porque aparece en películas como Nemo, cuando ves el pez diablo negro no puedes evitar notar esa antenita que sobresale de su cabeza, llamada ilicium o señuelo bioluminiscente. El ilicium es una prolongación modificada de una espina dorsal, que tiene forma de caña de pescar y que con la luz que ésta produce atrae a sus presas, confundiendo el brillante señuelo con otro organismo. ¿Pero por qué el ilicium brilla? Hay que recalcar que el pez diablo negro no genera su propia luz, sino que ésta se obtiene por medio de bacterias. Sí, bacterias, pero no cualquier bacteria, sino bacterias que viven en simbiosis con el pez diablo negro. Un trato muy justo a mi parecer. Estas le dan la luz que necesita para cazar y el pez les devuelve el favor con un ambiente seguro y con nutrientes. Pero si la relación entre las bacterias y el pez diablo negro te pareció interesante, presta atención a lo siguiente. En el mundo hay muchos ejemplos de dimorfismo sexual, como el del pavo real, donde los machos tienen plumas de colores más vistosos que las hembras, o el de los ciervos, donde los machos son más robustos y tienen cuernos. Pero este caso no es como el de la mayoría. En los peces diablo negro, quien es más grande, más robusto, es la hembra. Ya vimos que tampoco es que sea muy grande, en el video vimos que mide más o menos 5 centímetros, pero la hembra puede llegar a medir hasta 20 centímetros, mientras que el macho llega a medir 2.9 centímetros. Estamos hablando que la hembra es 6 veces más grande que el macho. Pues esto no acaba aquí, porque los machos poseen órganos sensoriales muy desarrollados, como unas fosas nasales grandes para localizar a la hembra emisora de feromonas, pues en la oscuridad del fondo del mar les es imposible mirar qué tienen delante. Cuando un macho por fin encuentra a la hembra comienza lo más increíble. Los machos desarrollaron una mandíbula especializada que es utilizada para unirse a las hembras en la reproducción. Este con su mandíbula se adhiere como un parásito a ella, fusionando temporalmente sus tejidos y accediendo al sistema circulatorio, haciéndose dependientes del consumo de nutrientes, así como un feto. El parasitismo sexual ocurre como una forma de unión anatómica natural. Para ponernos un poco más en contexto, el nombre correcto, por así decirlo, del pez diablo negro es Melanocetus johnsoni, que pertenecen al orden Lophiiforme y al suborden Ceratoidei. No es muy importante que te grabes el nombre científico del pez rape abisal, ni del orden y el suborden, pero lo vas a estar escuchando a lo largo del video. El parasitismo sexual no es únicamente del pez diablo negro, sino que también se extiende a más especies del suborden Ceratioidei, que depende de la especie pueden tener 1, 2 y hasta 8 machos unidos a las hembras. Como mencioné anteriormente, el pez diablo negro tiene el macho por un tiempo fusionado a la hembra. Sin embargo, hay especies del Ceratoidei que se fusionan permanentemente, como el Ceratias tentaculatus y el Ceratias loboyi. El parasitismo sexual es una forma de parabiosis, que si buscamos en internet el concepto probablemente nos salga algo como la parabiosis es una técnica experimental que consiste en unir quirúrgicamente dos animales para que compartan una sola circulación sanguínea. Claramente los peces rape abisal no van a ir al laboratorio de coral más cerca que tengan a que los unan, sino que surge de manera natural y es muy extraño en el reino animal. Se han visto casos, pero normalmente son de gemelos siameses. Probablemente si ahorita llega una persona y te da un mordiscón así duro y te diga vamos a fusionar nuestros tejidos, es muy seguro que aparte de que te saques de onda, tu sistema inmunológico reaccione con una fuerte respuesta que te crea el cuerpo externo para defender tu organismo. En los peces diablo negro no pasa esto. ¿Por qué?
En el paper La inmunogenética del parasitismo sexual, de donde saqué la mayoría de información y que se los dejo en la descripción, se dio distintas hipótesis que podrían explicar el por qué los peces del suborden Ceratioidea no inducen una respuesta inmune destructiva ante la fusión tisular. La primera hipótesis habla sobre que los peces Ceratioideis, escucha bien, pueden ser clones genéticamente idénticos o muy parecidos, que por ende eliminaría el filtro del sistema inmunológico para detectar células y tejidos de otros individuos de la misma especie. La segunda hipótesis es que a través de sus desarrolladas habilidades olfativas, los Ceratioideis son capaces de detectar a los peces de la misma especie que son adecuados para su reproducción, esto evaluando su MHC, aunque esta por ahora la vamos a dejar de lado porque no logré encontrar mucha información al respecto, pero si tú conoces algo referente a la segunda hipótesis lo puedes dejar en los comentarios. Y la tercera hipótesis es que los Ceratioideis modifican algunos genes específicos que ayudan a adaptarse al nuevo organismo, permitiendo el parasitismo sexual. Pero todo esto vamos desmenuzándolo por partes. Se puede clasificar el parasitismo sexual en dos grupos, la unión temporal y la unión permanente, que ojo, muchos científicos prefieren no llamar la reproducción de los peces Ceratioidea como parasitismo sexual, entonces los vamos a llamar desde ahora unión permanente, unión temporal, apego temporal, para no complicarnos la vida. Para pasar a resolver las hipótesis, debemos definir qué es el complejo mayor de histocompatibilidad o MHC. En sí, es un conjunto de proteínas en las células que ayudan al sistema inmunológico a reconocer lo que es propio del cuerpo y lo que es extraño, como virus o bacterias. La primera hipótesis habla sobre que los peces, tanto hembra como macho, pueden ser genéticamente idénticos. Desde ahora lo vamos refutando, pues encontraron pequeñas variaciones entre cada pez y parece casi imposible que los peces sean perfectamente idénticos los unos a los otros. Por ejemplo, en algunos peces de unión permanente se encontró que cada pez tenía ciertos alelos específicos de MHC1 y MHC2 que no fueron encontrados en sus otros compañeros. Además, en los peces con unión consorcial, o sea, varios machos y una hembra, se observó una pérdida casi completa de la diversidad de haplotipos MHC1 y MHC2. Esto sugiere que la compatibilidad de MHC no es un factor determinante para la formación de estas uniones, ya que sus sistemas inmunológicos han evolucionado para minimizar las respuestas de rechazo. Aunque en los peces de unión permanente se registró una reestructuración de su sistema inmunológico, lo que puede significar la facilitación de la fusión de tejidos entre individuos, o también podría ser una adaptación de exclusividad de las parejas, donde una mayor homogeneidad de los genes MHC puede reducir los conflictos inmunológicos dentro de la pareja, permitiendo una fusión tisular más exitosa y duradera, aunque eso no significa que sean genéticamente idénticos. Además, se identificó que los peces que se adhieren permanentemente han perdido componentes claves de la inmunidad adaptativa, específicamente aquellos relacionados con las células T, creando una respuesta inmunitaria menos compleja o menos activa en algunas circunstancias. Se examinó elementos genéticos claves que evitan el rechazo a las parejas y se descubrió que sí, como afirmábamos anteriormente, los peces Ceratioidea que practican los emparejamientos permanentes y temporales, refiriéndonos al parasitismo sexual, han evolucionado mecanismos genéticos para evitar el rechazo con sus parejas. Aunque la mayoría de especies aún tienen ciertos genes funcionales para respuestas inmunitarias por anticuerpos, una parte de los que practican la unión consorcial carecen de un sistema de defensa humoral adaptativo, lo que en pocas palabras significa que esta pérdida reduce el riesgo de rechazo inmune entre sus parejas. Y para concluir, ciertamente aún se desconoce el origen exacto del parasitismo sexual permanente o unión permanente, pero la teoría más aceptada plantea que se ha evolucionado múltiples ocasiones partiendo de una fase inicial de apego temporal. Pero ahora, cuéntame tú, ¿qué te pareció? ¿Ya conocías el pez diablo negro? Si te gustó el video me apoyarías mucho con un like. Si quieres más videos así, suscríbete al canal, aquí te dejo 2 videos que te pueden interesar. Nos vemos pronto, adiós.